desde la cual dice que se podía ver el Mediterráneo a 25 kilómetros. ¡Wow! Tremendo. Por tanto, era muy llamativa, más que otras ciudades de Asia Menor. Dice que era una ciudad regia, impotente. Decían que era una ciudad de autoridad. Ahora, no era una ciudad comercial como vimos la ciudad de Éfeso o también la otra ciudad, porque ella no tenía puerto, por tanto no era comercial. Más bien su fuerza era cultural. ¿Por qué, hermano? Tenía una biblioteca con más de 200,000 volúmenes, solamente superada por la biblioteca de Alejandría. Ahora, no solo era un centro cultural, sino también era un centro religioso. Por favor, presta atención. No solamente era un culto, una ciudad cultural, sino también era fuerte en lo religioso. Tenía varios templos a diferentes dioses. Por ejemplo, tenía el templo a Zeus, lo que llaman el padre de los dioses. Tenía templo a Atenas, le decían la patrona de la ciudad. Tenía un templo a un dios llamado Dionisio. Oiga esto, el dios del vino y del éxtasis. ¿Está entendiendo? Así como la historia de esta ciudad que por ser superficial se destruyó. Hay ciudades marcadas por una identidad. Por ejemplo, ¿cuántos conocen La Vega? No sé si alguien ha podido ir a Las Vegas. La Vega se conoce por la ciudad del pecado. En el inglés, a mí me gusta cómo se dice en el inglés. ¿Alguien sabe inglés? The Sin City, algo así se dice. Yo no sé mucho de inglés. La ciudad del pecado. Bueno, así era Pérgamo, hermano, lleno de templos. Mira, tenía un templo ya dedicado a Esculapio. Oiga ese nombre. Era considerado un dios en particular que tenía relación con la medicina. De hecho, cuando hablamos de los médicos, usamos el término galeno. Los galenos. ¿Y sabe por qué? Porque viene de allí, porque en estos hospitales, voy a explicar un poquito, estudió un hombre muy famoso, un médico llamado Galeno, y de ahí ese término que viene de allí. El templo dedicado a Esculapio, hermano, era como un hospital y se practicaba la medicina tradicional como también la supersticiosa. De hecho, hay una historia muy supersticial, fantasiosa de esta ciudad, y usted va a entender por qué en el símbolo de las ambulancias y de los hospitales están las serpientes. Cuenta la historia que Esculapio un día estaba en un lugar y viene una serpiente a morderlo. Y Esculapio con una vara, con un palo, mata a la serpiente. Y después aparece otra serpiente con una hierba en la boca, que se la pone a la serpiente que estaba muerta y la serpiente revive. De ahí vemos el símbolo en la medicina de la serpiente. Para que usted vea dónde llegan las tradiciones, las costumbres. Dicen que es una historia fantasiosa, pero es muy interesante, hermano. Así que el templo dedicado a Esculapio era como un hospital que practicaba la medicina tradicional, como también la medicina supersticiosa. Aleluya. Dice que los discípulos de Esculapio se le llamaban terapeute. Y de ahí viene la palabra ¿qué? Terapeuta. Pero a pesar de todos estos templos y estos dioses, lo más fuerte que tenía la ciudad de Pérgamo era el culto, que era de hecho el más importante, el culto al emperador. Era lo más fuerte, un culto a un hombre, a un emperador. Y de ahí realmente venía la persecución que sufría esta iglesia o los creyentes en la ciudad de Pérgamo. Entonces, hermano, esto es una introducción para poder entender lo que Dios nos quiere hablar a través de las 7 iglesias. Cada iglesia con su característica, pero cada iglesia con una palabra del Señor. ¿No es verdad? Entonces vamos allí a Efesios capítulo 2, versículo 2 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto es muy interesante. Sí, ¿qué dije? Ay, disculpen, hermano, Apocalipsis. Es la emoción. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Por mucho tiempo, escúcheme, no sé si el pastor ha escuchado que se ha tratado de entender este título de se escribe al ángel. Josué, Moisés, Abraham, siempre, hermano,
Después llegaron los apóstoles, los padres de la iglesia, los ancianos, los obispos. Hoy en día los pastores. No sé el pastor, pero yo soy de los que pienso que cuando dice al ángel de la iglesia, no tiene que ver con un ángel celestial como muchos piensan, dedicado a cuidar esa iglesia. Yo pienso que es al pastor, a los líderes que están frente a la iglesia. Es lo que pienso en lo personal. Ha sido término de mucho debate y como decía, muchos piensan, no, es un ángel que está destinado a cuidar esa iglesia. No, yo creo que como por tiempo siempre ha habido alguien frente, dirigiendo, guiando, anciano, obispo. Hoy en día conocido como pastores. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Es interesante que Cristo se presenta como quien tiene autoridad. ¿Alguien dice amén a eso? Dice, como quien tiene autoridad, el que tiene, dice, aleluya, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto, eso me hace recordar lo que dice Hebreos 4:12, ¿eso es verdad? Que la palabra de Dios es como espada. Aleluya, bendito sea Dios, hermano. A mí me llama mucho en particular cómo Dios se presenta a cada una de estas iglesias, cómo Dios se revela a cada una de estas iglesias. Y ojo, déjame decirte, siempre tengo que decir cosas que vienen de momento. Y es interesante que a pesar de las luchas de cada iglesia y el escenario de que cada iglesia está viviendo, Dios se sigue moviendo en medio de su iglesia. Alabado sea Dios, porque Él tiene una preocupación, hermano, un amor. El celo por su casa le consume. ¿Alguien dice amén a eso? Dios se sigue moviendo entre la iglesia. Y aquí se presenta, bendito Dios, como el que tiene autoridad en su palabra. De hecho, así se presentó en Apocalipsis 1:16. ¿Alguien puede leerlo? Apocalipsis 1:16, vemos introduciendo el libro cómo también se presenta a él. ¿Qué dice? Wow. Tremendo, hermano. El Dios que tenemos es un Dios grande. Es un Dios poderoso. ¿Alguien dice amén? Cristo se presenta como quien tiene autoridad en su palabra. Hebreos 4:12 podemos leerlo. De hecho, podemos leer Apocalipsis 19:15. Yo quiero que lo lean, hermano, para que ustedes vean cómo se revela, cómo se manifiesta nuestro Dios. Aleluya, cómo se revela en su palabra. Apocalipsis 19:15. Wow. Amén. Entonces estamos entendiendo cómo Dios se revela a la iglesia. Como el que tiene poder y autoridad. La espada en los tiempos bíblicos era símbolo ¿de qué? De autoridad. Y su palabra dice que su espada es de dos filos, que penetra, ¿eso es verdad? Alabado sea Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Qué Dios más grande tenemos, hermano? Ahora, ¿qué le dice Dios a esta iglesia? Yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. Yo no sé por qué mucha gente a veces o creyentes tratan de esconderse cuando Dios lo sabe todo. De hecho, en el libro de Éxodo, capítulo 3, yo recuerdo cuando el pueblo estaba siendo oprimido por el imperio Egipto. Y yo a veces pienso que el pueblo en algún momento dijo, Dios se olvidó de nosotros. Pero cuando Dios llama a Moisés, le dice, mira, quiero que vayas a libertar a mi pueblo porque yo he oído, yo he visto, yo he escuchado y yo conozco. El Salmo 115 habla de ídolos que tienen mano, mas no palpan, tienen oído, mas no ven. Porque ya tienen oído, mas no oyen, tienen ojo, mas no ven. Pero nuestro Dios escucha, oye, ve y conoce. Alabado sea Dios. Por tanto, cuando tratamos de escondernos de Dios, hermano, nos engañamos a nosotros mismos. Dice ahí, yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Porque era una ciudad, hermano, fraguada, llena de idolatría. Por favor, atiende bien la palabra en esta mañana. Era una ciudad, hermano, llena, fraguada de idolatría de varios dioses. Principalmente este término se piensa que más bien era por el culto al emperador, porque dicen los estudiosos que el emperador era un hombre que estaba siendo manipulado por influencia satánica, por oscuridad. De ahí viene la persecución y Dios le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono
de Satanás. Ahora, uno puede ver este término y decir, wow, donde mora esta iglesia, tremendo. Pero también en parte, pastor, yo le doy gloria a Dios porque a pesar de la oscuridad, dice la Biblia, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y es interesante que en medio de una ciudad de oscuridad, Dios ponga su iglesia, alabado sea Dios. No lo miremos solamente como algo negativo, también algo positivo. Las tinieblas no pueden frenar la obra de Dios. Aleluya, eso me impacta, hermano. Que en medio de una ciudad tan pagana, hay un rayito de luz. La iglesia que sigue siendo faro. Pero bueno, dice Dios, yo conozco tus obras y donde moras en el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y eso me llama la atención. Que tremendo, hermano. A pesar de todo lo que hemos escuchado, esta iglesia retiene el nombre de Cristo. ¿Alguien dice amén? A mí en lo personal me llama la atención. Mira, el primer Adán, escúchame bien, el primer Adán pecó en un ambiente agradable. ¿Sí o sí? En el Edén. En un ambiente agradable, el primer Adán pecó. Pero el segundo Adán, en medio de un imperio romano corrompido, fue santo. Quiere decir que uno puede ir en contra de las circunstancias. No sé si me hago entender. Y Dios le dice a esta iglesia, conozco tus obras, yo sé dónde tú estás morando. En medio de tiniebla, en una ciudad corrompida, inmoral. Pero has guardado mi nombre, alabado sea Dios, hermano. Quiere decir que a pesar del ambiente, se puede ser fiel. Pastor, ¿y qué otro en la Biblia fue fiel en un ambiente así tan astro, tan? Daniel. Daniel en Babilonia. Daniel en Babilonia, rodeado por una gran Babilonia, inmoral, corrompida. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, hermano. Y eso es lo que tenía esta iglesia. Y para mí eso es muy interesante. ¿Alguien alaba a Dios en esta mañana? Oh, bendito sea Dios, como dice ahí. No has negado mi nombre, no has negado mi fe. Gloria a Dios. No has negado mi fe. Quiere decir que esta iglesia luchaba. Diga conmigo, luchaba. Por mantenerse firme, estable, alabando y glorificando a nuestro Señor. Por eso dice, sé que retiene mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días, hermano. Y vemos como Dios cita ahí a Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto. De ahí se viene con la idea de que realmente esta iglesia era perseguida. Posiblemente Antipas fue un mártir. Y escúchame bien, la palabra testigo, diga conmigo testigo, en el griego es la palabra martus. Y de ahí viene el término, ¿qué? Mártires. Wow, tremendo. Así que este hombre Antipas, que no se conoce mucho, fue un hombre fiel. Dios dice, mi testigo fiel, aleluya. ¿Cuántos aquí van a ser hallados testigos fiel? Aleluya. ¿Cuántos nos vamos a mantener, hermano? A pesar de la influencia. Sí se puede. Sí se puede. Todo está en tomar decisiones. ¿Alguien dice amén a eso? Todo está en tomar decisiones. Así que Antipas fue mártir por la causa del Señor. Dios está buscando hombres que sean testigos, que se mantengan en la brecha, hermano. Porque al que venciere, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Bendito sea el Señor. Ahora, no solamente se le señala cosas positivas a esta iglesia. Mira el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dios es interesante, hermano, que a pesar de que le habla de cosas positivas, las negativas son más abundantes. ¿Sabe por qué a mí me gusta la Biblia? Porque es el único libro que tanto señala lo bueno como lo malo. Uno ve, se lee historia y todo es bueno. Me hace recordar mi país, que en las noticias de mi país todo era bueno. Pero la Biblia señala lo bueno y también lo malo. Porque acuérdense que está escrito para que nosotros aprendamos. Alguien dijo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, hermano. Aleluya. Así que esta iglesia, aparte de retiene mi nombre, ha guardado la fe. Dios también le señala cosas muy negativas. Vamos a ver en el versículo 14. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y usted se acuerda lo que tiene que ver esto con la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam y quién era Balá?
Y cómo Balaam quería que Balac maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam no pudo, porque no se puede maldecir lo que ya está bendito por el Señor. Alabado sea Dios. ¿Y sabe lo que hizo? Como no podía, indujo para que Balac trajera mujeres moabitas para presentársela al pueblo, para que el pueblo cayera en inmoralidad. Tres cosas cuando hablamos de la doctrina: poner tropiezo, comer a las cosas sacrificadas a ídolos y la inmoralidad. Y eso estaba metido, escúcheme bien, dentro de esta iglesia que había guardado la fe y que retenía el nombre, pero se había introducido esta doctrina, hermano. Hermano, la vida cristiana es una guerra espiritual. La Biblia declara que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Yo siempre he dicho que el peor error de la iglesia de estos tiempos es ignorar el mundo espiritual. Claro, y aunque hay creyentes que ven al diablo hasta en la sopa, ¿es verdad? Hay gente que ve. Yo recuerdo en Cuba, por ejemplo, había una hermana que le gustaba mucho el dulce de guayaba. No lo he visto acá todavía. Es una barra de dulce de guayaba, pero le encantaba el dulce de guayaba. Ay, siempre estaba, ay, cuando salga del culto voy a comprar dulce de guayaba. Y cuando vea el dulce de guayaba, y una hermana dice: hermana, voy a tener que reprenderte ese demonio de dulce de guayaba. Pero ahora míreme, aunque hay muchos que ven al diablo en la sopa, otros lo ignoran. ¿Me escuchó? Otros lo ignoran. Dice el apóstol Pablo: no subestiméis el poder del diablo. ¿Me hago entender en esta mañana, iglesia? Estas son cosas que tenemos que hablar en estos días. Por tanto, esta doctrina, con tres cosas principales: poner tropiezo, llevar al pueblo de Israel a comer de lo sacrificado a ídolos y lo inmoral, era lo que hacía la doctrina. Y esta doctrina se había permeado dentro de la iglesia. Hermano, Dios quiere un pueblo que vive en santidad. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y yo digo que esa santidad, escúcheme bien, esa santidad se da cuando hay una devoción en el interior, se va a expresar en una santidad en el exterior. En amar a Cristo, en que Cristo sea el centro de nuestra vida. ¿Alguien alaba a Dios en esta mañana? Oh, bendito Dios. Por tanto, esta iglesia, escúchame bien, estaba dando lugar a la tolerancia. Hermano, hay cosas que no se pueden tolerar. Yo siempre digo, el cristianismo no es un juego, es algo serio. Balaam enseñaba a Balac que pusiera tropiezo al pueblo de Dios. Y usted lo puede leer allí en Números 22 al 24. Está toda esta historia de Balac, cómo pone tropiezo a los hijos de Dios, cómo los inducía a comer de lo sacrificado a ídolos y altos inmorales. Balac, hermano, sugiere a Balac que mandara mujeres moabitas para que los sedujeran y cayeran en la inmoralidad. De hecho, el apóstol Pablo mismo tuvo que lidiar muchas veces con estos tropiezos. Uno lo puede ver en Romanos 14:13, en 1 Corintios 10:32. Pablo muchas veces tuvo que lidiar, y hoy en día la iglesia sigue lidiando con lo mismo. Yo ponía un pensamiento los otros días: el creer que el pecado solamente me afecta a mí es una ilusión. No sé si me hago entender. El creer que solamente el pecar me va a afectar a mí, te va a afectar a ti, pero a todos los que rodean. Aparte que abre puertas hasta la maldición, hermano. Por lo menos yo pienso así. Que Dios nos ayude. Siempre digo, ese es mi lema: que Dios nos ayude, hermano. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta mañana? Dice ahí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienen a la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de las cosas sacrificadas y cometer fornicación. Dice el 15: y también a los que retienen las obras, ¿de quién? De los nicolitas. Estas dos doctrinas son muy parecidas. Porque nicolita, que se piensa que fue alguien convertido de judío al cristianismo y después se aparta,
comenzó a enseñar algo esto de darle placer a la carne, que a Dios lo que le importa es el espíritu. De ahí yo creo incluso que viene esto de los creciendo en gracia, que ellos hacen de todo y cuando tú le preguntas dicen, no, es que a Dios es espiritual y lo que le importa es la carne. Pero se olvidan que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, hermano. Por tanto, la doctrina de los nicolaitas era muy parecida, hermano. Así que ponían tropiezo, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y hermano, déjame decir, mírame por favor. Esto Jesús no lo pasa por alto. Jesús no pasa por alto esto, hermano. De hecho, Jesús nos dice, yo sé que es imposible que no vengan tropiezos. Es inevitable. ¿Pero qué dice? Pero hay de quien ponga el tropiezo. Para Jesús, hermano, esto no es algo sencillo, no es algo trivial. Es muy importante. Posiblemente había más cosas que señalarle a esta iglesia, pero Dios va al mero centro de lo que le importaba. Nosotros somos luz. ¿Alguien dice amén? Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Y después dice, ustedes son la luz de este mundo, ustedes son la sal de la tierra. Hermanos, cuidemos nuestro testimonio. Y es lo que Dios le estaba diciendo a esta iglesia. Como parece algo paradójico. Retiene mi nombre, retiene la fe. Sin embargo, está permitiendo la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolitas. Algo que Dios mismo declaró en Efesios. Yo lo repudio. Qué interesante que la iglesia de Éfeso, a pesar de que estaban en diferentes puntos geográficos, la iglesia de Éfeso sí atacaba la doctrina de los nicolitas. Pérgamo le estaba dando lugar. Hermano, no demos lugar a las cosas de la carne. Es inevitable que vengan los tropiezos, pero hay de quien los provoque. Dice en Lucas 17:1. Que Dios nos ayude a hacer luz en todo tiempo. Así que tanto doctrina de Balaam era vive tu libertad al máximo. Y tú y yo sabemos que somos libres, pero para hacer la voluntad del Señor. No es para vivir en libertinaje. Mucha gente se apoya en la gracia, pero alguien dijo, vive la gracia para que no caiga en desgracia. La gracia no es libertinaje, hermano. Es una libertad, pero caminar siendo siervo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude porque una gran Babilonia nos rodea. Una gran Babilonia nos rodea, hermano. Dice el 15, ya lo leí, también tienen lo que retienen la doctrina de los nicolitas, la que yo también aborrezco. 16, por tanto, ¿qué cosa? Arrepiéntete. Yo siempre he escuchado que cuando se habla de arrepentimiento, siempre escucho esto. Arrepentirse es que yo iba para acá y doy un giro y comienzo a caminar contrario. Y puede ser parte de ese arrepentimiento, pero cuando la palabra habla de arrepentimiento, habla de un cambio de pensamiento. Porque de hecho, cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, y Dios nunca ha pecado. Dios estaba cambiando un concepto de pensamiento porque Él quería destruir al hombre. Por tanto, arrepentirse, hermano, primero empieza en un cambio de mentalidad. Porque cuando cambia mi pensamiento, cambia mi accionar. Yo no sé si me hago entender en esta hora. Y Dios le dice a esta iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi palabra. Qué interesante que Dios iba a pelear con su palabra. Con la palabra que ellos habían cambiado, con la palabra que ellos habían torcido, Dios va a pelear con su palabra. Con la misma palabra que a lo mejor ellos habían negado. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Porque Dios sabe que su palabra es poderosa. Su palabra es poderosa. Aleluya. Así que dice, arrepiéntete, cambia tu mentalidad, cambia tus pensamientos. Si no vendré a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que Dios nos ayude, hermano. Es tiempo de revisar nuestra vida. El salmista decía, Señor, examíname y mira a ver si hay camino de perversidad en mí. Dios está buscando una iglesia que se aparte, que viva en santidad, que sea obediente a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Escuchemos lo que el Espíritu está diciendo en estos tiempos. Santidad Jehová, santidad Jehová, santidad Jehová. Son tiempos de consagrarnos, son tiempos, hermano, de tomar decisiones. Alguien dice amén en esta hora. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, daré a comer del maná escondido. Ustedes saben que el pueblo de Dios, a través de todo su éxodo de Egipto a la tierra prometida, Dios le estuvo dando maná del cielo. El maná habla de ese sustento de Dios a su pueblo. El maná escondido también habla de promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Promesas en cuanto a la fidelidad, si nos mantenemos firmes, como dice ahí, daré del maná escondido. Ese maná físico habla de ese cuidado de Dios sobre su pueblo. En medio de ese peregrinar, el maná escondido habla de recompensa a los que vencieren. ¿Cuántos dicen amén? Vence para que nadie quite tu corona, dice el Señor. Alabado sea Dios. Y daré también una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre. Traté de buscar qué significa esto. Escúchame bien. Y hay varios estudios, pero encontré algo que llamó mucho mi atención. Dice que en los tiempos donde antes se hacían juicios, en los tribunales de antes, escúchame bien lo que encontré. Dice que muchas veces para dar un veredicto habían piedrecitas blancas y piedrecitas negras. La blanca hablaba de qué? Eres inocente. La negra, eres culpable. Aquí dice, y al que venciere, daré una piedrecita blanca. Porque solamente en Cristo vamos a ser justificados, hermano. Solamente en Cristo vamos a ser hallados como inocente, justo, por la sangre de Cristo. No sé cuánto tendrá esto que ver con esta verdad de que en los tiempos bíblicos o en tiempos como el Imperio Romano había un juicio que se declaraba inocente o culpable por estas piedras blancas y negras. Pero dice aquí que al que venciere se nos va a dar una piedrecita blanca donde Dios dice, eres inocente, eres justificado y eres vencedor. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora, hermano? Aleluya, que Dios nos ayude, hermano. Dice ahí, y dará el maná escondido y le daré una piedrecita blanca escrita con un nombre nuevo. Uno se da cuenta que a través de la historia Dios fue cambiando nombres. Se lo cambió a Abraham, a Jacob le puso Israel. Isaías 62 habla de que nuestros nombres serán cambiados. Qué interesante que nos va a dar una piedrecita blanca que habla de nuestra inocencia, que habla de nuestra justificación, de que somos santos, y un nombre nuevo. Alguien dice amén. Aleluya, que Dios nos ayude, hermano, a terminar bien. Hay un gran amigo mío, un pastor que se llama Carlos Vélez. Él escribió un libro que lo tengo físicamente. Si algún día quiere leerlo, él dice, termina bien aunque haya empezado mal. Así que Dios le está diciendo a esta iglesia, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, porque al que venciere, hermano, hay una recompensa para los que se mantengan firmes, para los que estemos constantemente perseverando. Aleluya. Dios nos recompensará, hermano, aquellos que somos vencedor. Yo tengo una conclusión para este mensaje. Se podía decir mucho más de esta iglesia, hermano. Estudie, léalo. Yo solamente saqué lo más importante. Pero si fuera a darte una conclusión, voy a darte dos conclusiones. Hermano, el mundo es un sistema diabólico del cual Dios nos rescató. ¿Cuántos dicen amén? Pero de cuya influencia debemos cuidarnos. Te lo voy a volver a decir. Hermano, el mundo es un sistema diabólico, satánico, que va en contra de los principios bíblicos. Y Dios nos rescató de este mundo, pero cuya influencia debemos cuidarnos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Debemos cuidarnos. Ustedes saben, Dios dice, lo salvé en este mundo, pero nos dejó en este mundo. Un mundo que tiene una influencia, un mundo satánico, un mundo en oscuridad, gobiernos que aprueban lo malo. Y me gustó lo que dijo el pastor Saturnino, pero la iglesia sigue siendo algo moral. ¿Cómo es? Pero la iglesia sigue siendo el referente moral de la iglesia, hermano. Pero estamos en este mundo y este mundo sigue influenciando. Por lo tanto, debemos cuidarnos. Y termino con esto. Hermano, los países grandes
Y las ciudades grandes nos dan oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Pero también contienen peligro. Voy a decírtelo de nuevo. Las ciudades, los países, son países que muchas veces nos dan oportunidades. Pérgamo posiblemente era una ciudad de oportunidad, pero también tiene sus peligros. Viajar a Estados Unidos tiene su oportunidad, pero tiene grandes peligros. ¿Sabes? Yo conozco pastores que salieron de Cuba. Ahí está mi esposa y mi familia. Un ministerio lindo, un ministerio ungido. ¿Saben dónde están en Estados Unidos? Están perdidos, porque las grandes ciudades, los grandes países nos dan oportunidades, pero tienen peligro. Yo siento que El Salvador a nosotros nos está dando una oportunidad, pero también hay peligro. Y si tú vas a Cuba, bueno, Cuba no tiene muchas oportunidades, pero igual, hay alguna oportunidad, hay algunos peligros. En Nueva York, en Bogotá, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en Europa. Usted va a Europa y hay grandes oportunidades, pero hay grandes peligros, hermano. Ese es el mensaje de esta iglesia. Una iglesia que moraba en el mismo trono de Satanás. Pero yo veo la parte positiva, cómo Dios tiene tanto poder que introduce a su iglesia aún en los momentos más, en las ciudades más oscuras, porque Dios quiere alumbrar y traer salvación. Pero a la misma vez la iglesia tiene que cuidarse, porque estamos todavía en este mundo y este mundo sigue siendo una influencia para la iglesia. Que Dios nos ayude a apartarnos, hermano, a separarnos, a cuidarnos, hermano, de un mundo, de una gran Babilonia que nos rodea y nos quiere contaminar. Ese león rugiente, y termino con esto. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice ese león rugiente que está buscando a quien devorar? Cuando el león, escúcheme esto y termino de verdad con esto. Cuando el león ya no tiene la misma fuerza que cuando es joven, lo único que a él le queda de fuerza, ¿sabe qué? Es rugir. Ya no es joven, ya han pasado muchos años, y el león, lo único que le queda de fuerza es meter un rugido. Así es el diablo. Él mete un rugido, pero él está vencido. Aleluya. Y la iglesia, con la ayuda de Dios, puede permanecer firme, hermano. Vuelvo a decir, el primer Adán en un ambiente agradable pecó, pero el segundo Adán nos enseña que a pesar de que vivía en un mundo hostil, en el imperio romano, un imperio idólatra, se mantuvo santo. Nos los enseñó Daniel y nos los enseñó muchos personajes bíblicos y extrabíblicos que viviendo en ciudades contaminadas. ¿Usted cree que en La Vega no hay iglesia? Hay iglesias. Se puede ser santo en medio de un mundo hostil y lleno de tinieblas. Hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ponte en pie, quiero orar por ti en esta hora. Que Dios nos ayude, hermano. Pero cuidado. La iglesia de Pérgamo, Dios le dice: ha guardado mi fe, has retenido mi nombre, pero tengo algo en contra de ti. Que asimilas la doctrina de Balaam, que asimila la doctrina de los nicolitas. Hermano, que Dios nos ayude. Son tiempos de tomar decisiones, de apartarnos para Dios, de vivir en santidad. Y yo dije que para vivir en santidad solamente es esto: amar a Dios. Porque santidad es una devoción en el interior, es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, que va a provocar una santidad en el exterior. Que Dios nos ayude, hermano. Dios nos ha apartado para Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos de aquí están luchando, jóvenes que están aquí luchando.